Perfecto, buenas noches, señoritas. Les Buenas comparto la noches, dice. Buenas diapositiva. noches, compañeros. Buenas noches. Aquí hemos quedado en la anterior clase, ¿cierto? En el concepto de administración de documentos. Bien, ya. Entonces comencemos con la clase. Vimos el concepto de la administración de documentos. Mencionábamos que la administración de documentos no era más que el conjunto que se encargaba de la administración de todos aquellos archivos, papeles, pueden ser facturas, recibos, que la administración decide administrar o decide tenerlo bajo custodia en archivo para consultas posteriores, ¿no? Sí, porque le interesa o porque piensa que en un futuro lo va a utilizar. Esto lo hemos visto en la anterior clase. Vamos a saltar a la siguiente lámina. Tenemos que ver los elementos de la administración de documentos, ¿ya? Administrar documentos incluye que varios elementos interactúen entre sí o intervengan en este efecto. Tiene que considerarse el ámbito legal, ya con la legislación, la estructura y el programa. Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Bien. Legislación es el primer elemento. Como ustedes pueden ver en la imagen, la legislación trata del ámbito legal, ¿ya? Si bien hasta ahora no existe leyes, bueno, si hablamos de empresas privadas, ¿no? No existe una ley que obliga a las empresas a administrar los documentos de una forma, ya, que esté escrita o que esté determinada. Pero sí hay reglamentos que, podemos decir, normas y reglamentos que obligan a las empresas a guardar ciertos documentos. Ya vamos a ver cuáles son. Vamos a ir leyendo poco a poco, ¿ya? Raquel, ¿nos los lee la primera parte? Los dos primeros. Legislación. Ley marco referente a archivos públicos, privados, administrativos e históricos. Normas que reglamenten el uso, la conservación, el manejo y el flujo de los documentos. Muy bien. Después dice sanciones a quienes contravengan lo dispuesto. Bien, muchas gracias, Raquel. Entonces, a eso hace referencia la legislación, ¿no? Aquí arriba menciona una ley marco referente a archivos, ¿ya? En el ámbito privado no existe una ley que obligue a las empresas a manejar sus archivos de una forma que esté escrita. En el ámbito público, sí, ¿no? En el ámbito público ya es un poco más controlado debido a que son documentos del Estado, son documentos de la población. Entonces ahí existen reglamentos, como por ejemplo, SEDUCA es una institución pública y todos nuestros títulos se supone que están ahí, ¿no? Los títulos de bachiller. Entonces ellos tienen un reglamento que les obliga a guardar todos los títulos de bachiller que han sido emitidos por esa institución, ya, para que no se pierda ninguno. De la misma manera, normas que regulen el uso, la conservación, el manejo y el flujo de documentos, si es que existiese, y sanciones a quienes no cumplan con eso que está escrito, que está establecido. ¿Ya? Les decía, ¿no? En el ámbito privado sí existen ciertas normas o ciertos reglamentos que nos obligan a nosotros, a los que trabajamos en empresas privadas, a guardar documentos. La anterior clase hablábamos de las facturas, por ejemplo, ¿no? Las facturas que tienen una vigencia en
para vigencia legal de 8 años, ¿no? Es decir, están obligados a guardarlo durante 8 años y después ya pueden procesarlo, pueden eliminarlo, destruirlo, ya son libres de hacer lo que quieran con esos documentos. Después, el NID, por ejemplo, cuando ustedes sacan su número de identificación tributaria, les entregan un certificado. Ese certificado, su reglamento es que siempre lo tengan visible y que esté colgado en... La ley dice que esté a la entrada de toda empresa, ¿no? Es decir, en la recepción. Pero ya de que lo cumplan, eso es otra cosa diferente. Pero sí, ahí la reglamentación sobre el NID nos obliga a las empresas a manejar el documento de manera perpetua. Ahí ya no es por tiempo, ¿no? Es decir, hasta que cierre la empresa. Y también habla de sanciones a los que no cumplan con lo que está establecido. Hay otros documentos que son anuales, ¿no? Como una licencia de funcionamiento, está el registro en Fundempresa, ¿ya? Que son documentos que se guardan de manera anual y cada año hay que renovarlo, ¿ya? Entonces, la legislación influye en la administración de documentos, ¿ya? La parte legal, la parte normativa, donde interviene el Estado y sus normas, influye en cómo nosotros vamos a guardar, vamos a reciclar, vamos a eliminar los documentos, ¿ya? En eso que llamamos administración de documentos. Bien, ese es el primer elemento. Vamos al segundo. Segundo elemento de la administración de documentos es la estructura. ¿Y qué es la estructura? No es más de que cómo está conformado ese aparato con el que vamos a administrar los documentos. Aquí hay un ejemplo, simplemente es una imagen de una empresa, ¿no? Aquí está el coordinador de archivos. ¿Con qué cuenta? Cuenta con una oficialía de partes, archivo en trámite, archivo en concentración y archivo histórico. Aquí podríamos, donde dice oficialía de partes, podría entenderse como una ventanilla de recepción, ya donde ingresan los partes, ¿no? Los partes son los documentos que están ingresando. Archivo en trámite, ya sería como otro departamentito, ya. Una vez que se termina el trámite, o pasa al archivo de concentración y aquí puede pasarse al archivo histórico, ¿no? Si es que necesita guardarse para futuras revisiones. Ya, este es solamente un modelo de estructura, ¿no? Que manejan las empresas. Pueden tener diferentes estructuras, eso ya depende de cada empresa. Bien. Entonces, otro elemento de la administración del documento es cuál es la estructura que maneja. Bien, la primera era legislación, la segunda es estructura. Vamos al tercer elemento. Este elemento se llama programa. Bien, vamos a pedirle, dice los elementos que lo componen. Vamos a pedirle a María Rosa, si se encuentra ahí, que nos lea el programa. Si no está María Rosa, podría ser... Está María Rosa, ¿no? Ya no está María Rosa. Rita, usted léanoslo, por favor. Dicen, perdón, me habló, no la entendía bien. Ya, a ver, María Rosa está con problemas de audio, usted se le escucha muy cortado. Sí, léanoslo, Rita, por favor. Bien, dice, buenas noches, licenciado. Dice, elementos de la administración de documentos, 3, programa. Los elementos que lo proponen son constitutivos, producción, circulación, uso, conservación, selección y eliminación. Soporte,
cuadro de clasificación y catálogo de disposición documental. Muy bien. Entonces, ese es el tercer elemento que interviene en la administración de documentos. Se llama programa. Ya es como la programación de cuáles son los pasos que van a seguir o el flujo que va a seguir todo documento que está dentro de la empresa, ya que entra o que va a salir o que se crea dentro de la empresa. Ya es como la programación de la televisión, ¿no? Si ustedes recuerdan, o creo que aún sigue, ¿no? En el periódico siempre imprimen, o antes imprimían, no sé, ya no hace mucho no compramos periódicos, la programación de las teles, ¿no? Dice, a las 7 de la mañana las noticias, a las 8 va a dar esto, a las 9 va a dar esto, así. Entonces, esa programación, aquí pueden transportarlo o pueden extrapolarlo a la administración de documentos, ¿ya? La programación o el programa dice, como ven en esta parte, en la parte izquierda, consta de dos partes. La primera es constitutiva, que nos dice cómo se va a producir el documento, hacia dónde va a circular, cuál va a ser el uso que se le va a dar, se va a definir si se conserva o no se conserva, se selecciona y por último se elimina los que tengan que eliminarse, ¿no? O se archiva los que tengan que archivarse. Entonces, ese programa constituye el flujo que va a seguir el documento o las alternativas que tiene el documento dentro de la administración de documentos, ¿ya? Y el soporte son como los, podemos decir, son los elementos con los que se apoya. Puede contar con un cuadro de clasificación, como dice ahí, cuadro de clasificación y catálogo de disposición documental. Es como si tuviesen un flujograma, ¿no? Impreso donde dice hacia dónde debe correr el documento o hacia dónde debe transportarse. Bien, soporte es como ayuda, es un apoyo simplemente. Es como cuando ustedes hacen un mapa conceptual, ¿no? Pero ese mapa conceptual va a tratarse sobre el flujograma de los documentos, hasta definir si se va a archivar o se va a eliminar. Bien. Bien, perfecto. Entonces, esos son los tres elementos de la administración de documentos. Repasamos. La primera trata de la legislación. La segunda, ¿de qué trataba la segunda? ¿Quién se acuerda? Estructura. Muy bien, la estructura. Y el tercero es el programa. Muy bien. Esos son los tres elementos de la administración de documentos. Ahora vamos a ver el ciclo vital del documento, ¿ya? Los documentos pasan por etapas dentro de una organización. Generalmente son tres. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Dice, existen etapas que son o fases, pueden llamarles, o edades, ¿ya? Edades pueden decir prematuro, maduro y si quieren ya vencido, ¿no? Son etapas en las que se divide al documento de archivo conforme a su uso, su valor y su ubicación. Ya esas son las variables de selección para definir en qué etapa se encuentra el documento. Ya. Ahora veamos cuáles son sus etapas. La primera etapa se llama etapa activa. La segunda etapa se llama etapa semiactiva. Y la tercera etapa es la etapa inactiva, ¿ya? Podemos decir activa cuando el documento se encuentra en uso, semiactiva cuando ya se está terminando de hacer el trámite, e inactiva cuando ya es un documento archivado, ¿no? Que ya está que está siendo guardado en un almacén. Bien. Vamos a seguir vamos a seguir ahondando en ese tema, ¿ya? El ciclo vital del documento y los tipos de archivo. Ahora vamos a ver cómo se interrelacionan esas tres etapas con los tipos de documentos. Ya con lo que mismo aquí tenemos, por ejemplo, la fase activa. En la fase activa
se trabaja con archivos de trámite. Luego de esta fase activa se hace una transferencia que se llama transferencia primaria a un archivo de concentración, ya que esta es la fase semiactiva, cuando ya está concentrado el archivo, y luego se hace una segunda transferencia o transferencia secundaria al archivo histórico. Y esta fase es la fase inactiva, ¿no? Cuando ya está archivado. ¿Se acuerdan? Estos tres archivos son los que vimos en la lámina anterior, cuando veíamos la estructura, ¿no? La estructura de un documento, la estructura de una administración de documentos. Bien, vamos a ver este lindo cuadrito, a ver si se puede leer. Es bien vistoso, ¿no? Pero no es nada difícil de entender. Aquí tenemos, por ejemplo, en la primera parte, la etapa, la ubicación, dónde se encuentra el documento, quién es el usuario o quién puede ser el usuario, porque son sugerencias, los valores, el tiempo de conservación del documento y los instrumentos técnicos que podemos utilizar. A ver, vamos a pedirle a Maricel, si está aquí en línea con nosotros, léanos, por favor, la parte activa. Todo, léalo. Ya toda la parte activa. Con calma, tiene mucho tiempo. A partir de la creación o recepción del documento, durante su gestión y hasta la conclusión del asunto. Ubicación, archivo de trámite, archivos de oficina, archivos centrales. Usuario. Los generadores o responsables del trámite del documento o público conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Valores. Primarios. Administrativo, contables o fiscales, legales o jurídicos. Tipos de conservación. Se conservan en oficinas durante el tiempo que dura el trámite y hasta su conclusión. Son de uso frecuente. Transferencias primarias, cuando el uso es esporádico. Institutos técnicos, institución técnica, registro, cuadro de clasificación, inventario, control de préstamos, tabla de vigencia, expedientes en formación. Bien. Muy bien. Entonces, ahí explica en esa tabla, en la parte superior de la tabla, todos los elementos o cómo intervienen, todos los elementos que intervienen cuando el documento es activo, se considera activo. Entonces, ¿cuándo se considera activo? Desde que se crea el documento, ya, si es que fuese creación de la empresa, o desde que se recibe el documento, ¿no? Porque también puede ser que sea un documento externo que le está llegando a la empresa. Entonces, desde que se crea o desde que se recibe, ya es el momento cero, hasta la conclusión del asunto. ¿Ya? Si fuera, por ejemplo, un documento interno, es un memorándum a los trabajadores por llegar tarde. Entonces, desde que se ordena la redacción del memorándum hasta que se entrega al trabajador que cometió la falta, y ese trabajador va con su memorándum, no sé, tal vez le hicieron llamar, ¿no? Y le dicen, tengo un memorándum porque me citaron a esta hora. Entonces, concluye el asunto y termina la fase activa del documento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cumplió su fin, ya cumplió para lo que fue elaborado el documento y pasaría a otra etapa. La ubicación donde se origina el documento puede ser un archivo de trámite, un archivo de oficina o un archivo central. ¿Quiénes son los usuarios? Generalmente los responsables que están obligados a generar esos documentos, ¿no? El tiempo de conservación, dice, se conserva en oficinas durante el tiempo que dura el trámite y hasta su conclusión, ¿ya?
Y puede ser de transferencia primaria cuando el uso es esporádico, como en el caso de los memorándum, ¿no? Es rápido su uso. Aquí esto significa instrumentos técnicos, ¿ya? Los instrumentos que uno puede utilizar son registros, agendas, cuadernos, un cuadro de clasificación, un inventario, control de préstamos. Ya. Bueno, estos son instrumentos que uno puede utilizar. Ya. Si seguimos con nuestro ejemplo del memorándum, una vez que se finiquita el asunto, ¿no? Se llama a la oficina, a la persona de recursos humanos, aquel que llegó tarde y se tiene, no sé, la charla, se le habla de la multa que van a tener. Entonces ahí cumple el fin el documento y termina la etapa activa. Luego viene la etapa semiactiva. En la etapa semiactiva ya son otras circunstancias. Vamos a pedirle, a ver quién está aquí, eso que son poquitos hoy. Ah, se conectó Lindsay. ¿Lindsay nos escucha usted o tiene problemas? Creo que sí está con problemas. Marisol, Marisol, ¿usted está aquí? Marisol, tampoco. Beatriz. Beatriz sí está, pues ya leyó, ¿no? Pero léalo nuevamente, por favor, Beatriz, si es que puede. Sí, Alicia. Ya, gracias, Beatriz. Se me activa. No reciben los valores primarios, pero su uso no se ve bien, dice. Estoy con mi teléfono más. Esporádico, dice, ¿no? Va a disculpar. Ya. Archivo de contratación. La unidad administrativa que hacen la transferencia a través de cuales la unidad enlace solicitará los documentos que les demande la ciudadana en atención en lo que señala la tal, dice, primarios, administrativos, contables o fiscales, legales o jurídicos. Permanecen en el archivo hasta cumplir sus vigencias. Se realiza el proceso de valoración para determinar su baja o transferencia al archivo histórico. Registrar y control, tabla de vigencias, inventarios, formatos de préstamo. ¿Hasta ahí dicen o todo? Hasta ahí está bien. Gracias. Bien, entonces esta es la etapa. No se veía bien mi teléfono. Sí, no se preocupe. Chiquita se ven. Ya. Bien, esta es la etapa semiactiva, entonces, ¿no? En la etapa semiactiva, dice, no prescriben los valores primarios, pero su uso es esporádico. Es decir, el documento no está todavía, como se dice, inactivo, pero todavía puede dárselo algún uso. Ya, esa es la etapa semiactiva. ¿Dónde lo ubicamos? Ya está en los archivos de concentración. A ver, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del memorándum para que lo entiendan, ¿no? Se emitió un memorándum, dijimos anteriormente, ya con ese memorándum se le llamó a la oficina a un trabajador que llegó tarde. El trabajador fue a la oficina, ya le dieron su buena queja ahí, su buen reclamo, y ya el memorándum lo tuvo que haber firmado, como que aceptó el memorándum, ¿no? Que llegó tarde, y una copia se queda con la secretaria de la de Recursos Humanos, ¿no? Entonces, esa copia que ya ha sido recibida está en archivo de concentración, se dice, ¿no? Es decir, está archivado conjunto a varios archivos que han llegado, de personas que han llegado tarde. Ese sería el archivo de concentración. Todavía no está finiquitado el asunto, ¿ya? Porque si se finiquita el asunto, se tendría que llevar a un archivo histórico, ¿no? Está simplemente, podemos decir que está en una etapa intermedia del asunto. Todavía no está finiquitado del todo.
Los usuarios, ¿quiénes son aquí? Unidades administrativas que hacen la transferencia a través de las cuales la unidad de enlace solicitará los documentos que les demande la ciudadanía en atención. Bueno, esto está hablando del área pública. ¿Ya? Tiempo de conservación, permanecen en el archivo hasta cumplir sus vigencias. Se realiza el proceso de valoración para determinar su baja o transferencia al archivo histórico. Bien, entonces, ¿cuál es su tiempo de conservación? Pues va a estar en el archivo de concentración hasta que puede ser que se determine ya de una vez cuál va a ser su multa, si va a tener alguna sanción, si va a tener que hacerse un descuento en la planilla de sueldos, ¿no? Por haber llegado tarde, una multa. Esos son reglamentos internos, ¿ya? Una vez, por ejemplo, que digamos que se le descuenta medio día de trabajo, ¿no? Una vez llega a fin de mes, se hace la planilla de sueldos, se le descuenta el mediodía de su sueldo, entonces el asunto ya está olvidado, ¿no? Es como decir, cometió una falta y ya pagó por su falta cuando se le descuenta el mediodía de sueldo. Entonces, el documento ya no tendría ninguna validez, es decir, ya podría considerarse su eliminación o su archivo. Eso ya depende de los que administran los documentos, ¿no? Entonces, esa transferencia, transferir a eliminar o transferir a archivar, es una decisión que tienen que tomar los administradores de documentos. Bien. Y ahí comenzaría la etapa inactiva. Vamos a ver si nos los lea. Anita, ¿nos lo puede leer? Si está presente. Sí, listen. Ya, gracias. Etapa inactiva. Han prescrito sus valores primarios. Ubicación. Baja documental o transferencia secundaria al archivo histórico. Usuario público en general. Los valores son secundarios, informativos, testimoniales, evidenciales. Tiempo de conservación. Se tramita la autorización de baja. Contienen valores secundarios, transferencias al archivo histórico. Técnicos, control y registro, guías, inventarios, catálogos, difusión. Ya, muchas gracias. Entonces, esta es la etapa inactiva, ¿no? Es decir, cuando ya ha prescrito sus valores primarios. Es decir, cuando ya prescribió la razón por la cual fue emitido el documento. Entonces, ya está en una etapa inactiva. Por ejemplo, si ustedes firman un contrato de alquiler por un año de una tienda, pasa el año, pasa el año y tiene que ir a archivo de concentración, y cuando va a archivo de concentración se decide si es que yo lo guardo o no lo guardo el documento. Si decido guardarlo, ya pasaría a archivo histórico en una etapa inactiva, ¿no? ¿Por qué es inactiva? Porque firmé contrato por un año, entonces ya no tiene validez para mí, pero decido archivarlo todavía para consultas posteriores, ¿no? Bien, entonces esos documentos que ya no tienen validez, es decir, ya no tienen vigencia, para ser más concretos, no tienen vigencia, están en una etapa inactiva. Bien, ¿se entiende? ¿Todo bien hasta aquí? Un poquito larguito, ¿no? Las etapas, pero no es nada difícil de comprender. Perfecto, entonces ya hemos visto las etapas por las que pasa un archivo. Ahora hablemos de la clasificación de archivos. No se va a cortar el Zoom, ¿no? Me estaba olvidando. Vean un poquito más, clasificación de archivos. Aquí podemos ver en este cuadro, en este flujograma, cómo se clasifican los archivos. Aquí estamos hablando, es un resumen del ciclo vital del documento, por ejemplo.
Aquí hablamos de archivo de trámite. Vean, aquí tenemos archivo de concentración y archivo histórico. Los tres archivos que están relacionados con el ciclo vital de un documento, ¿no? Decíamos que el archivo de trámite se encontraba en la primera etapa, el archivo de concentración en la segunda etapa y el archivo histórico en la tercera etapa. Bien, ¿qué pasa en la primera etapa? Hay una selección documental preliminar. Aquí aparecen valores primarios. Lo mismo en una segunda etapa, en un archivo de concentración, también hay una selección documental, pero esta ya es final. Ya, y estos son los valores que se toman en cuenta: administrativo, legal y fiscal. Ya, vamos a parar por el momento la clase aquí, porque ya se va a cortar. Estamos a 2 minutos de que se corte el Zoom, ¿ya? Regresamos y vamos a continuar con la clase, por favor, ¿ya? Vamos a dejar esto por el momento acá. Ya. Entonces son 8:10, 8:20 estamos regresando, ya, y nos va a dar el tiempo perfecto para terminar esto y hablar de la materia al final. Bien, jóvenes, nos vemos en 10 minutitos.